Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva presentación de nuestro ciclo de charlas Mirada Pacífico. Hoy, como les comentaba, contamos con la presencia del economista Patricio Rojas, quien es el jefe de la coordinación del programa económico del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y está invitado a conversar con nosotros y con nuestro economista jefe y socio de Pacific Research, Igal Mayenzo. Ahora, antes de dejarlo con Patricio, nuestro economista jefe, quiero contarles un poco sobre Pacific Research. Somos un research independiente que busca hacer un aporte en la profundización de nuestro mercado de capitales y la integración financiera con la región y el resto del mundo. Nuestra principal premisa es que la combinación de un enfoque científico y el juicio de expertos es la mejor manera de contribuir a generar retornos y comprender los riesgos. La evolución y profundización de los mercados latinoamericanos está haciendo cada vez más necesario el uso de estrategias basadas en datos y modelos. Si quieren conocernos en profundidad, los invito a seguirnos en nuestro LinkedIn y visitar nuestro sitio web www.pacificoresearch.com. Ahí van a poder solicitarnos un demo con nuestros completos informes, conocerán diferentes servicios y podrán informarse también sobre nuestra última herramienta, la API Pacífico. Con ella pueden agilizar y robustecer sus flujos de datos y así facilitar la automatización de sus procesos, accediendo a diferentes fuentes de datos como la Bolsa de Comercio de Santiago, bases de datos de estadísticas del Banco Central, precios de la Superintendencia de Pensiones, entre otras, pero en un solo lugar. Contarán también con valorizaciones y proyecciones de todos los instrumentos que se transan en la bolsa, podrán realizar consultas directas, rápidas y seguras por medio de distintos lenguajes de programación como Python u otros, o simplemente en Excel. Si alguno de ustedes quiere más información, no duden en contactarnos, métanse a nuestra página web, www.pacificoresearch.com, y también síganos en nuestro LinkedIn. Ahora, luego de este breve preámbulo, vamos a lo nuestro y los dejo con Patricio Rojas e Igal Mayenzo. Hola. Hola Pato, bueno, hola a todos. Antes de empezar, contarles un poco sobre Patricio, para los que no saben que debieran. No creo que sean muchos los que no sepan, pero a Pato yo lo conocí al comienzo de mi carrera profesional en el Banco Central. Fue mi jefe por un periodo y nos conocimos bastante ahí, muchas cosas aprendí de él. Así que si se nota algún cariño especial, es por esto en particular. Patricio, además de haber trabajado en el Banco Central, haber llegado a ser economista jefe en el banco, también has tenido una vida académica, como incluso decano en la Universidad Finisterre. También ha trabajado mucho en temas de regulación, en la Comisión de Distorsiones, no se llama Comisión Antimonopolio, ¿no? Eso. Tribunal de Defensa. Comisión, exactamente, de Libre Defensa. Así que es un economista con una gran carrera y una gran reputación, por lo que te agradezco dedicarnos tu tiempo hoy para estar acá con nosotros. Y básicamente aquí estamos con la gente que nos está escuchando, ya sea ahí en el streaming de YouTube o a través del Zoom. En general lo que quiere saber es el enfoque desde un punto de vista más financiero, digamos, más desde las finanzas, saber qué podrían esperar en caso, digamos, que ustedes lleguen a ser gobierno y puedan ir implementando su plan. Lo primero, y creo que es lo que está más encima de la mesa, es el tema de pensiones, ¿no? Es conocer con el mayor detalle posible cómo ven ustedes el sistema de pensiones bajo un eventual gobierno de Sichel, qué pasaría con las FPs en el caso de ese, qué pasaría con las contribuciones, etcétera, digamos, cómo están viendo una modificación del sistema, o si piensan dejarlo tal como está, que sé que no es el caso mayormente porque he leído el programa, ¿no? Ok. Gracias, Igal. Un placer, digamos, estar acá en el programa de ustedes, digamos, así que los felicito. A ver, la reforma de pensiones yo diría que es el ítem más relevante que tiene el país a partir de cuando asuma el nuevo gobierno, independientemente de quién sea. El tema de pensiones es fundamental. Diría que yo creo que cualquiera que entre en marzo tiene que enfocarse a poder sacar una reforma de pensiones lo más rápido posible,
por cuanto no solamente tiene efecto en las pensiones futuras y en las pensiones de los actuales pensionados, sino que es una reforma que tiene impacto en el mercado laboral, va a afectar el mercado laboral en materia de que va a aumentar la cotización, por lo cuanto va a aumentar el costo laboral, y tiene un impacto también muy significativo en el mercado de capitales. Tiene impacto en el mercado de capitales a largo plazo, por el rol que juegan los institucionales hoy día en Chile, ya sean las compañías de seguros y los fondos de pensiones, para financiar proyectos de largo plazo, para poder entregar financiamiento para créditos de largo plazo como son los hipotecarios. Y claramente todo el componente de la reforma de pensiones va a impactar en las decisiones de ahorro e inversión. Por lo tanto, la reforma de pensiones es clave y en ese sentido es algo que no se puede posponer. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Nosotros, primero que nada, nuestro programa, una de las características que tiene nuestro programa, en primero, que es un programa que nosotros lo consideramos que es realista. Yo creo que uno de los temas que nos diferencian respecto a los otros programas es que hemos hecho un programa que creemos que es factible hacerlo con los recursos que tiene Chile y con la capacidad de crecimiento que tiene actualmente Chile. Ya, adicionalmente, queremos que este programa sea fiscalmente responsable, por lo tanto, lo que hemos planteado en materia de pensiones va en esa línea. En primer lugar, yo creo que hay consenso en todas las candidaturas de que tenemos que avanzar a una pensión básica universal, es decir, que haya una primera parte o un primer piso, que le han llamado, que esta parte solidaria avance a una pensión básica universal. Y la pensión básica universal, la diferencia está en si uno quiere ir a una total, inmediatamente tener para todos los chilenos una pensión básica universal de un cierto monto, o uno quiere ir de una manera gradual. Y lo otro es la diferencia si uno quiere 250, 200 o 178 mil pesos. En el caso nuestro, nosotros estamos planteando avanzar hacia una pensión básica universal. Eso quiere decir que todas las personas en Chile, hayan cotizado o no hayan cotizado, van a recibir una pensión básica de 178 mil pesos. Y aquellos que hayan contribuido y tengan ahorros, van a recibir esos 178 mil pesos hasta alcanzar los 270 con sus ahorros. ¿Ya? 270 mil pesos líquidos es el salario mínimo líquido. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que alcanzan los 270 mil pesos, ese subsidio de 178 se va reduciendo. Y por lo tanto se termina y se extingue ese subsidio cuando una persona tiene una pensión básica o una pensión, perdón, de alrededor de unos 550 mil pesos. Ahí prácticamente cualquier persona que tiene una pensión de sobre eso ya prácticamente no tiene subsidio y por lo tanto tiene solamente su ahorro individual. Esa es la diferencia entre tener una pensión básica universal que es para todos y nosotros estamos diciendo que a partir de los 550 ya ese subsidio se extingue. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esto? Lo que estamos planteando nosotros nos cuesta alrededor de unos 1.800 millones de dólares. Si nosotros planteáramos, por ejemplo, que estos 178 fueran para todos, ¿ya? Que están ahí, eso implicaría un costo de 4.500 millones de dólares anuales. Por lo tanto, hay una diferencia que está ahí. Por eso nosotros decimos avanzar, porque en la medida que tengamos más recursos vamos a seguir aumentando a quien le entregamos ese subsidio. Ahora, nosotros estamos planteando que del 60% de la población que hoy día tiene acceso al pilar solidario en pensiones, nosotros lo queremos aumentar al 80%. Ese es el primer piso. El segundo piso es el pilar contributivo, que se plantea que el 6% que va a entregar el empleador va a las cuentas individuales del trabajador. El trabajador mantiene la propiedad de los fondos, no hay reparto acá, por lo tanto los fondos son exactamente con el mismo concepto que tienen hoy día, ya, por lo tanto son heredables en caso de que no se lleguen a usar a futuro, ya, por la persona se muere antes, etcétera, son heredables, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el reparto, de lo que está planteando Gabriel Boric, que esas platas que entran a esas cuentas nacionales no serían heredables y por lo tanto es un concepto distinto. Y nosotros estamos planteando de que adicionalmente al 6% que va a incorporar el empleador en manera gradual, van a haber seguros colectivos para aquellas personas que viven mucho más tiempo de lo que está calculado en su tabla de mortalidad, seguros colectivos para temas catastróficos, seguros colectivos para temas de lagunas previsionales, ¿ya? Todos esos temas están contemplados que van a ir conjuntamente con este 6% adicional. En materia institucional, nosotros estamos planteando de que básicamente van a poder existir instituciones privadas con o sin fines de lucro, y si es factible y es deseable, puede existir una institución pública que también pueda participar. Ahora,
¿Son instituciones parecidas a los fondos de pensiones actuales? Yo diría que no. Lo que sí estamos tratando de que la institucionalidad que tenga pueda ser adoptada por los actuales fondos de pensiones. Me explico. Hoy día los fondos de pensiones básicamente tienen una estructura administrativa y tienen una estructura también de inversiones. ¿Ya? Por lo tanto, tienen departamentos de inversiones, tienen departamentos que son relativamente caros. ¿Ya? Algunos fondos de pensiones hoy día son líderes en el mercado con grandes departamentos de inversiones y otros son seguidores. Ya toman decisiones en función de lo que hacen los grandes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen estructuras más baratas, pero igual tienen que tener una estructura. Si quieren invertir en activo alternativo, la ley le pide que tengan una cierta expertise en eso y que tengan las personas que sepan de esos activos. Lo que nosotros estamos planteando es que queremos instituciones que sean muchas más instituciones y por lo tanto la institucionalidad y la organización puede ser más liviana. Por ejemplo, se puede dar el caso de una institución que solamente hace la parte administrativa, pero toda la parte de inversiones la licita. ¿Ya? Por lo tanto, busca actores internacionales que son bancos internacionales o pueden ser fondos de pensiones internacionales, canadienses, australianos, etcétera, donde ellos manejan las inversiones. Y por lo tanto, tienen una estructura mucho más liviana y por lo tanto pueden cobrar comisiones también más baratas, etcétera. Por lo tanto, ahora, si hay alguna persona que no le gusta estar en una institución privada y decide estar en una institución pública, bueno, también va a existir la posibilidad, pero esa institución pública se va a tener que regir por las mismas normas que rigen las instituciones que son privadas. Ahora, es un esquema que no cambia significativamente, si tú quieres, el actual sistema. Lo hace mucho más abierto, lo hace con muchas más instituciones. Van a haber instituciones que van a poder invertir, por ejemplo, en medio ambiente, o van a invertir en emprendimiento, o van a invertir en inversiones que tengan solamente impacto, por ejemplo, en el mercado nacional, o que pueden impacto en el mercado internacional. Yo diría que pueden haber distintas instituciones donde uno puede invertir de acuerdo a lo que uno cree que debiesen estar invertidos los fondos de pensiones. Estamos considerando que en casos particulares podrían haber retiros que sean pagables, digamos, en el tiempo. Por ejemplo, una persona que quiere complementar un pie para una vivienda podría hacer uso de los recursos que tienen los fondos de pensiones y esos tendrían que ser pagados, digamos, durante el periodo que le queda de cotización. Ya, por lo tanto, se está pensando que en caso de que pudiese haber algún efecto catastrófico, alguien que tiene que retirar dinero en sus etapas tempranas, probablemente también lo puede hacer. Si alguien tiene un tema catastrófico en las etapas mucho más tarde, donde no alcanza a devolver, ahí va a operar el seguro. Por lo tanto, está todo un tema que está por ese lado. Este esquema, nosotros estimamos que no tiene efectos importantes en el mercado de largo plazo. Va a seguir existiendo el ahorro que van a entregar las cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores, y por lo tanto va a seguir siendo canalizado a un número mayor de instituciones, pero el mercado de largo plazo va a seguir existiendo. Los institucionales van a requerir seguir demandando deuda de más largo plazo, financiando, digamos, proyectos de más largo plazo, y por lo tanto, este es un contexto donde, si es que llegara a ser elegido Sebastián Sichel, toda esta incertidumbre que ha aparecido en el mercado de capitales, que hemos visto hoy día con tasas de interés que han subido, los plazos hipotecarios se han acortado, yo diría que debiese haber una cierta tranquilidad y debiese volverse una cierta normalidad. No a las mismas tasas, porque las tasas han subido a nivel global y van a seguir subiendo, en Chile lo están haciendo, pero sí debiésemos volver a contar con un mercado de capitales relativamente profundo como existía hasta ahora. Los premios por riesgo debiesen caer en ese. Correcto. En lo que tú dices. Me surgen algunas preguntas. Una es, este nuevo sistema, digamos, de muchos players, van a seguir estando regulados por límites de inversión y tipos de activos. Van a tener un benchmark al cual van a tener que responder, o pueden tener cualquier rentabilidad e invertir de la manera que ellos quieran. A ver, yo creo que ese es un tema que se va a discutir. Yo creo que el 3500 lo más probable es que va a tener que ser modificado, pero hay cosas que son rescatables del 3500. Yo diría que todo lo que es inversiones en el 3500 ha sido bastante estudiado y en general se ha comportado relativamente bien. Ahora, hay cosas prudenciales que claramente los límites se han ido colocando probablemente y han ido modificándose probablemente más lento, ¿ya? Pero esos son temas prudenciales mientras se van incorporando algunos activos. Hoy día
tenemos bastante camino recorrido, por lo tanto, yo diría de que frente a un nuevo 3.500, posiblemente se avanzaría mucho más rápido y iríamos más rápido a los techos más que a los pisos, como partió el sistema, pero claramente estas serían instituciones que serían fiscalizadas por alguna institución, probablemente no sé si la CMF, pero de alguna manera son instituciones que van a estar inscritas en Chile, van a tener que tener probablemente giro único, ¿ya? Y por lo tanto van a tener que respetar ciertos estándares de inversiones, donde los límites actuales que hoy día se determinan por parte, digamos, de la superdepensión y son ratificados por el CTI, y que posteriormente el Banco Central son los que de alguna manera administra cómo se mueven esos límites. Yo diría que esa estructura ha funcionado bastante bien, y creo que eso, cambiarlo, no creo que sea una idea, digamos, que prospere. Ya, pero lo que sí puede cambiar es el tema del benchmark, porque hoy día las FP están, están benchmarkeadas entre ellas en el promedio sistema. Correcto. Y me asegura a mí no estar en una FP que deje la embarrada y me quede sin pensión. Claro, ese es un tema, sí, es un tema que tiene razón, y es un poco lo que lleva de que hoy día haya unos 2 o 3 que son líderes y las nuevas son seguidoras. Entonces todas las FP nuevas que han aparecido, modelo 1, de alguna manera son seguidoras de los líderes. Entonces prácticamente no hay mucho desvío del promedio, digamos. Entonces todas, un poco más, un poco menos, están ahí. Y otro elemento que uno se observa es, por ejemplo, el mismo fondo de cesantía, que el fondo de cesantía tiene ciertos parámetros para poder invertir, pero tiene como benchmark el fondo E. Entonces prácticamente lo que hace es que replica el E, digamos, para que sea, ¿ya? Entonces claramente son temas que se tienen que revisar y se puede mejorar eso de todas maneras. Ya. Me quedó como una duda ya, quizás menos financiera, pero este sistema de entregar una pensión universal y después, en la medida que tu propia pensión, digamos, alcanza, ya no te dan no puede generar incentivos adversos en el sentido de informalidad, de tratar porque en la medida que tú ahorras, vas perdiendo un subsidio. Entonces, claro, a niveles muy alto de ahorro quizás no te duele tanto, pero a niveles intermedios preferirías que te paguen este subsidio estatal y tratar de hacerla esto por al lado, versus el universal que... Correcto. La idea, repito, es solamente un tema de costo. La idea nuestra es avanzar a una pensión básica universal total. Y por lo tanto, en la medida de que la idea nuestra es de que podamos desde el día 1 poder plantear una pensión básica universal que es financiable. Como te decía, por ejemplo, cuando uno dice, mire, Gabriel Boric está planteando una pensión básica universal de 250.000 pesos. Si tú me preguntas, ¿es una buena idea? Yo creo que sí, es una cosa que yo me gustaría avanzar rápidamente hacia allá. Pero lo que está planteando Boric cuesta 7.500 millones de dólares anuales, más el 1,2% del PIB que hoy día ya financiamos pensiones solidarias. Por lo tanto, la diferencia es, lo nuestro cuesta el 1,2% actual que se paga por pensiones solidarias, más 1.800 millones. Lo de ellos cuesta el 1,2% del PIB, más 7.500 millones. Me encantaría ir a los 250, pero yo, siendo realista, creo de dónde saco básicamente los casi 5.000 millones que necesito para poder, digamos, tener esa pensión ahora. En la medida que la economía vaya creciendo, en la medida que la economía deje de crecer tendencialmente 2% y crezca más cercano al 3% o al 3,5%, que es lo que debiésemos apuntar, claramente vamos a tener los recursos para ir avanzando en esa área. Y por lo tanto, tenemos que movernos hacia allá. Pero lo que estamos diciendo nosotros, en un primer momento, queremos movernos en el planteamiento que te comentaba. ¿Existe el incentivo en que si la persona ahorra un poco más, disminuye el subsidio? Por supuesto. Ese tema está, pero hoy día también existe con el pilar solidario y tiene una caída mucho más rápida todavía. Entonces, es por eso que hemos hecho de que el descuento es claramente mucho más lento, y es por eso que llega a una persona que hasta que tiene una pensión de 550.000 pesos, que es una pensión que para los estándares promedio es relativamente más que el promedio. Y por lo tanto, estamos abarcando ya a un grupo de personas donde básicamente ese incentivo debiese disminuir, debiese ser mucho más formalidad, debiese haber ahí. Perfecto.
digamos, aprovechando que ya mencionaste el tema del gasto, el programa de ustedes en términos tributarios no se ve ahí mucha propuesta de cambios o de suba de impuestos en particular. Cuéntanos un poco más de Sí. eso y particularmente si es que están pensando algún impuesto particular que pueda ser del interés acá de quienes nos están escuchando. Perfecto. Mira, el programa de nosotros cuesta 3 puntos del PIB, ¿ya? Fundamentalmente nosotros tenemos varias transferencias directas, donde una de ellas es esta pensión básica universal, pero estamos hablando de un programa que cuesta alrededor de unos 8.500 a 9.000 millones de dólares anuales. Nosotros creemos que ese programa lo podemos financiar sin hacer grandes cambios tributarios. ¿Por qué? Primero que nada, hoy día hay en las exenciones existe un grado de consenso transversal de que esas exenciones tienen que ser o eliminadas o revisadas. Nosotros estamos planteando que de los 7.500 millones de dólares que hoy día son las exenciones actuales, queremos conseguir alrededor de unos 2.300 o 2.500 millones. Por lo tanto, un número que es relativamente razonable de poder obtener de estas exenciones. No estamos pidiendo que queremos los 7.500 porque sabemos que no es así, no es factible. Ahora, ¿qué estamos pensando? Principalmente hay consenso en que la exención de renta presunta se tiene que acabar y tienen que entrar básicamente al régimen de ProPyme que hay, y por lo tanto todas las pymes que están en renta presunta debiesen cambiarse al sistema ProPyme, que es bastante fácil. Hay un sistema que es básicamente una contabilidad muy simple y por lo tanto no se justifica la idea de esta renta presunta. Estamos conscientes también de que hay consenso en que todo el tema de los beneficios de las operaciones bursátiles tiene que tener un tipo de impuesto. El presidente Piñera planteó un 5%, nosotros pensamos de que probablemente 5 es poco y 10 puede ser relativamente bueno. ¿Ya? A diferencia de lo que plantea Gabriel Boric, que plantea que quiere dejarlo a régimen general, y por lo tanto eso prácticamente implicaría que las personas quedarían grabadas con 35, 40%, y por lo tanto claramente eso lo encontramos que es muy gravoso. Otro elemento que también pensamos que queremos avanzar es en eliminar el beneficio del IVA que tiene la construcción. Pero esa es una exención que hay que mirarla con cuidado, porque es un monto de plata importante, son 600 millones de dólares, pero hay que preocuparse de que una parte importante de ese beneficio va a las viviendas de las personas más vulnerables, más pobres. Por lo tanto, si bien es cierto, uno recauda más porque elimina la exención, tiene que subsidiar a través del Ministerio de Vivienda la construcción de todas esas viviendas que van directamente a la parte social, a la parte de las familias más vulnerables. Por lo tanto, de los 600, probablemente no todo va a ir a las arcas fiscales, sino que probablemente solo la mitad. Lo otro probablemente se va a tener que ocupar en ese subsidio. Lo mismo ocurre con avanzar en reducir la exención que tiene el diésel. El mismo caso. Esa es una exención que si uno la elimina, digamos, implica una recaudación de 1.200 millones anuales. Y si uno incorpora ya el impuesto, lo incorpora a la base para el IVA, puede llegar a 1.500 millones de dólares más o menos en esa exención. Pero esta es una exención que la están ocupando industriales y la están ocupando transportistas. Y por lo tanto, eliminar esa exención puede generar un problema político no fácil. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es que hay que transformar el sector industrial y hay que transformar el sector transporte. Por lo tanto, la reducción de la exención tiene que ser gradual y adicionalmente se tiene que acompañar con un programa de transformación en la industria y en el transporte a energías, digamos, limpias y a uso de probablemente transporte eléctrico. Entonces, no los 1.200 completos van para adentro, sino que alguna parte, porque hay que hacer esta transformación. ¿Ya? Está en eso. Después también existen otros temas como el caso del IVA a los servicios, que es un tema que también se discute y en eso es un tema probablemente más discutible, pero se podría avanzar. En todo caso, por eso te menciono que nosotros queremos obtener de esas exenciones 2.000, 2.300, una cosa bastante modesta para lo que es el monto total. El otro elemento donde nosotros queremos también obtener es a través de la evasión, ¿ya? Y la ilusión.
Ahora, antes de seguir, hay un tema muy importante que hay, es que una de las críticas que le hacen al régimen tributario en Chile es que tiene una baja progresividad, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que ganan más no necesariamente son los que más contribuyen. Y ese concepto está incorporado ya en la sociedad, está incorporado en gran parte de los estudios que han venido desde instituciones internacionales, la OECD, y por lo tanto tenemos que avanzar en progresividad. No porque uno va a aumentar mucho la recaudación, sino que hay un tema de legitimidad y un tema social que nos tenemos que hacer cargo. Y eliminar exenciones mejora la progresividad, porque una gran parte de las exenciones van orientadas a las personas de mayores ingresos. Y la evasión y la elusión también es un elemento que también te ayuda a elevar progresividad. Por lo tanto, ¿cuánto es la evasión en Chile? Siendo honesto, no hay un número cerrado. No hay estimaciones por parte de impuesto interno, excepto uno respecto al IVA, pero no hay estimaciones de elevación de impuesto a la renta, y hay una estimación que la hace Michel Llorat, que dice que son 7,5 puntos del PIB, y hay una que hace la CEPAL, que dice que son 4,9 puntos del PIB. Nosotros somos más conservadores y tomamos la estimación de la CEPAL. Y hoy día el promedio de la OCDE es 3,1% del PIB la evasión de los países OCDE. Por lo tanto, del 4,9 que dice la CEPAL, queremos ir al 3,9. Queremos bajar 1 punto del producto en evasión, ¿ya? Queremos también modificar el límite para alcanzar la tasa al 40% de los impuestos personales, ¿ya? Hoy día, para poder pagar el 40%, la tasa al 40%, tienes que ganar 16 millones de pesos brutos mensuales. Consideramos que es un número relativamente alto en ese límite y por lo tanto queremos mover ese límite, que es el superior, queremos llevar a niveles de 10 millones, 11 millones. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se alcance ese valor, la tasa es 40. Hoy día, una persona que gana más de 6 millones paga 35, pero para pagar el 40 tenéis que pasar a 16. Entonces es muy largo el tren. Ahora, ¿recauda mucho eso? No, recauda como 150 millones adicionales. No mueve mucho la aguja en términos de recaudación, pero sí te puede generar un efecto en materia de distribución, en materia de paz social, de legitimidad del sistema que te puede ayudar. Por lo tanto, eso va ahí. Estamos pensando en corregir la tabla que afecta al impuesto específico a la minería. El impuesto específico a la minería hoy día se paga en función de un margen, ¿ya? No en función de las ventas, en función de un margen, pero es una tasa que es básicamente un 5%, y la tasa va subiendo hasta el 15%, pero tiene que ir a través de una tabla que hay, y esa tabla tiene un comportamiento de márgenes que hace que prácticamente nunca sube. Entonces siempre terminas pagando el 5%. Entonces queremos hacer de que la tabla sea más operativa, y de manera que cuando tengamos precios del cobre relativamente buenos, nos podamos mover más cerca del 10 que del 5. Y por lo tanto, eso también permite recaudar siempre sobre las utilidades, no sobre siempre sobre el margen, siempre sí. El margen. No sobre las ventas, no estamos pensando en eso como el actual proyecto que está en el Congreso. ¿Ya? Y adicionalmente, nosotros, dadas las conversaciones que hemos tenido, podemos pensar en hacer reasignaciones de los casi 80.000 millones que son el gasto público. Queremos hacer reasignaciones por cercano a los 2.000 millones, ¿ya? Que están ahí. Eso es un número que, de acuerdo a lo que han hecho los gobiernos anteriores, es factible. Por lo tanto, sumando todas estas consideraciones, básicamente podemos recaudar entre 3 puntos y 3,5 puntos del PIB, y adicionalmente también nosotros tenemos un objetivo que es aumentar la productividad que hay en el país, y por lo tanto queremos aumentar el PIB tendencial del 1,9, 2% actual a niveles cercanos al 3, 3,5, ojalá al 4, y ese punto, 1,5 puntos, 2 puntos de mayor crecimiento tendencial en régimen permite básicamente conseguir un financiamiento que va a algo en régimen, me refiero, no en un año, sino que en régimen, porque la torta va creciendo, nos permite poder recaudar cerca de 1 punto del PIB en materia de recaudación. Por lo tanto, si uno suma, este es un programa que es relativamente más bajo en términos de costo y también tiene menos impacto a nivel tributario que los que necesitan, por ejemplo, el programa Gabriel Boric, que piensa recaudar 8 puntos del PIB y tiene que hacer un cambio relativamente mayor. Y bajar impuestos como el competidor por la derecha que tienen. No, nosotros también, yo creo que bajar impuestos y bajar la tasa de impuestos del 27 al 17 y bajar el IVA del 19 al 17
más allá de que la baja de impuestos puede tener algún impacto en materia de actividad y puede generar algún tema de inversión, yo diría de que lo que más genera inversión es más bien que las reglas sean estables, que haya una institucionalidad fuerte, y yo creo de que este país no aceptaría a nivel social que los impuestos bajaran. Por lo tanto, creo que por paz social, el modelo que tiene CAS lo veo completamente inviable, que tenga alguna viabilidad en un Congreso, que independientemente de lo que pase en la presidencial, va a ser un parlamento que probablemente va a ser, en el mejor de los escenarios, probablemente de centro, y lo más probable de centro-izquierda. Por lo tanto, la posibilidad de pasar una reforma tributaria de rebaja de impuestos como propone CAS, lo veo algo completamente inviable. Bien, mira, ya que hablamos de esto, respecto de que más o menos se deduce lo que tú estás diciendo, más o menos se puede ya ir adivinando, pero respecto a la conciliación fiscal, ¿tienen algunas cifras como de objetivos de déficit fiscal, de deuda pública, o es algo que hay que esperar sobre la marcha, que la Asamblea Constituyente también defina qué es lo que va a pasar? ¿O ustedes ya tienen algo más o menos en mente, una hoja de ruta, por lo menos? Sí, no, nosotros tenemos una hoja de ruta. Te digo, nosotros, parte importante de por qué estamos en esto, digamos, es básicamente porque presentamos un programa que era responsable fiscalmente. O sea, acá, y es por eso de que son 3 puntos del PIB. Si tú me hubieras dicho, oye, yo quiero que me acomode un programa de 6 puntos del PIB, yo te hubiera dicho, esa cosa no se puede, digamos. O sea, realmente vamos a prometer algo que no vamos a poder cumplir. Por lo tanto, los 3 puntos no es que salgan de algo que sean, digamos, algo de magia, no, los 3 puntos salen porque hay toda una consistencia fiscal hacia fines de esta década, donde básicamente con una economía que crece tendencialmente a fines de la década entre el 3 y el 3,5, ¿ya? Y con una economía, con unas tasas de interés internacionales que va a estar entre el 3 y el 3,5 las tasas de interés para poder pagar la deuda, y dado la dinámica actual de la deuda que hay, nosotros estimamos que en la segunda parte de la década el déficit fiscal tiene que tender alrededor del 1,5% del PIB para que la deuda se estabilice, bruta me refiero, se estabilice en torno a un 50% como máximo. Ese contexto, dado lo que ha pasado lo que pasaría en el PIB y en las tasas de interés, el espacio que tenemos para poder acomodar un programa de gobierno son 3 puntos. Si yo aumento el plan de gobierno y lo hago de 6 puntos, tengo que tener o más crecimiento, o tengo que tener tasas de interés de 0 probablemente, ¿ya? Pero algo tiene que cambiar, ¿ya? Y dado que nosotros estamos de alguna manera considerando que en términos tendenciales esta economía tiene que volver a tener un PIB tendencial de 3, 3,5 al menos, eso nos acota bastante. Ahora, para poder lograr ese crecimiento de 3, 3,5 tendencial, tenemos que mejorar productividad, tenemos que adaptar innovación, tenemos que incorporarle a las pymes toda esta nueva tecnología que hay, tenemos que mejorar la capacitación de la mano de obra, hay que generar empleos, digamos, de aquí al 2030. Entonces, yo diría de que para que cuadre todo de una manera fiscal, la deuda nosotros la estamos haciendo tender a un número que se diese estabilizar la deuda neta, si tú quieres, para ver con los mismos números que tiene el Consejo Fiscal Autónomo, cercano al 46%, 47% del producto, que ese es el escenario medio que tiene el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo tiene un escenario donde el déficit estructural va bajando de 0,5 puntos porcentuales por año, y adicionalmente tenía un impacto que en el 2022, en vez de ir al 3,9 de déficit estructural, se paraba por ahí cerca del 4,5. Y eso permitía a fines de la década mover la deuda producto neta cercana al 46-47% del producto. Ese es el escenario base que nosotros tenemos y que está dentro de nuestro esquema del programa de Sebastián Sichel. Perfecto. Más allá del crecimiento de largo plazo, porque, digamos, me imagino todo candidato piensa que de alguna manera va a contribuir a que el país siga creciendo a largo plazo, y ustedes tienen varias medidas bien interesantes. En el corto plazo, porque estamos en una situación en que hay poca inversión, dado lo que está pasando, dado lo que está pasando en el mundo en general,
estamos creciendo poco, venimos saliendo de una pandemia, bajo el supuesto que no hay un rebrote, digamos, y que esto no nos vuelva a afectar de la manera que nos afectó antes. ¿Qué medidas están proponiendo ustedes que podrían impulsar el crecimiento y la inversión en el más corto plazo? Ay, mira, yo creo que primero hay que colocar los pies bastante fuertes, digamos, en la tierra. El 2022 no es un año fácil. Vamos a tener un Banco Central que va a ir, seguir subiendo la tasa más arriba de lo que él mismo contempló en su último IPOM. Por lo tanto, yo diría que tasas de política monetaria cercanas al 6 son números que lo vamos a ver de todas maneras. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un Banco Central con una política monetaria que se va a volver restrictiva. Y por otra parte, tenemos una política fiscal que se va a tener que ajustar fuertemente en el 2022 por un gasto que por lo menos va a caer 20-22%, ¿ya? Y adicionalmente, el gobierno entrante va a tener pocos recursos para poder implementar su programa, ¿ya? En términos generales, tenemos que darnos cuenta también de que hay que ver cómo va a estar el tema del endeudamiento, cuál va a ser el valor de las tasas de interés que van en ese momento, pero nosotros estamos en un escenario en que contabilizamos que un gobierno de Sebastián Sichel le genera un impacto en materia de institucionalidad bastante más acotado que lo que generan los otros gobiernos. Por lo tanto, en materia de institucionalidad, nosotros consideramos que le entregamos un cierto piso a la inversión para encontrar un cierto panorama para seguir invirtiendo. Adicionalmente, nuestro programa en materia de pensiones tampoco debiese afectar fuertemente el mercado de capitales como para secarlo, como lo que ha pasado hoy día. Por lo tanto, también es un elemento a tener en cuenta. Debiésemos también pensar de que toda la salida de capitales que hemos tenido en el último tiempo, cercano a los 50.000 millones de dólares en los últimos 2 años, ese es un tema que también se debiese tender a normalizar, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que como en nuestro escenario hay ciertas consideraciones que hacen una diferencia de quién es gobierno. Eso por una parte. Lo segundo es, nosotros queremos echar a andar rápidamente todos los proyectos que están hoy día en el pipeline en materia de concesiones. Ese es un tema que está directamente detenido, no se ha podido materializar. En el mes de octubre de este año había una cantidad importante de licitaciones que se tenían que efectuar, no necesariamente se han efectuado. Hemos visto que el mercado no estaba para ese tipo de situaciones, por las tasas, por todo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, nosotros consideramos que en la medida que le garanticemos una cierta institucionalidad a los inversionistas, ese pipeline de concesiones debiese empezar a materializarse, y ahí hay un número importante de proyectos, no solamente de autopistas, sino que también en temas de embalse, están algunos hospitales, están los puertos, está el desarrollo del puerto San Antonio, que también es un tema que se tiene que echar a andar, y por todo el tema que hemos visto está prácticamente detenido. Entonces, yo diría que el tema de concesiones, en nuestro caso, es crucial. Otro elemento que para nosotros es clave para recuperar crecimiento tiene que ver de cómo incorporamos a toda la gente que de alguna manera ha sido desplazada en el mercado laboral. Y ahí básicamente el tema de capacitación es clave. Estamos pensando en planes de capacitación, no solamente incentivar lo que lo haga la empresa privada, que es lo que hemos visto hasta ahora con los distintos programas, sino que estamos pensando en capacitación pública. Es decir, de que sea el sector público quien haga la capacitación en ciertos sectores, a través de las universidades, los centros técnicos, etcétera, pero que lo financie el sector público, ¿ya? Y que el sector público, adicionalmente, en vez de entregar un subsidio como lo entrega la contratación, le entregue ese subsidio al trabajador para que el trabajador, aunque no tenga pega, se capacite, pero mientras se capacite tenga una remuneración al menos cercana al salario mínimo para que pueda mantenerse en esa capacitación y se pueda volver a incorporar, porque la pandemia ha dejado mucha gente desplazada, ¿ya? La pandemia ha sido sumamente cegada a la tecnología se abarató, y claramente ese cambio estructural lo están pagando los trabajadores que tienen menos capacitación. Entonces, tenemos que incorporar a esa gente, y eso también ayuda a todo el tema, digamos, de cómo aumentar la fuerza de trabajo. El tema de las mujeres. Acá hay un tema que también el desplazamiento que hubo en materia de mujeres fue significativo, y la idea nuestra es avanzar en un programa de cuidado, ¿ya? Es decir, financiar todo lo que ha significado el cuidado de aquellas personas que han estado enfermas,
las personas mayores. Ese es un tema que también se tiene que avanzar, cómo se tiene que avanzar en todo lo que es la sala cuna, que sea universal y que tengan mayor acceso, que también participen y lo financien, no solamente mujeres, trabajadores, sino que hombres también, que sean mucho más equitativos en materia de género. Por lo tanto, yo diría de que en el tema de cómo hacer crecer este país, la inversión juega un rol crucial y en el tiempo lo que tiene que jugar un rol crucial es la innovación. Y la innovación no solamente tenemos que destinarle más recursos, ¿ya? Y llegar a financiar probablemente, no sé, un punto del PIB al menos en materia de innovación, investigación y desarrollo, pero adicionalmente tenemos que incorporar toda esta innovación en las pymes. Hoy día las pymes prácticamente, no todas, pero la gran mayoría no tiene la capacidad para poder adaptar esta nueva tecnología en sus procesos. No lo tiene porque no tienen la capacidad financiera, no tienen la capacidad en materia de recursos de conocimiento, no tienen la capacidad para poder postular algunos programas donde se pueden incorporar esta tecnología. Por lo tanto, se está planteando que van a haber distintos centros en Chile, en regiones, para que puedan participar, centros que van a tener apoyo para poder postular a estos programas y de alguna manera que ellos conozcan esta tecnología y la puedan adoptar en sus propios procesos. Por lo tanto, la idea no es solamente generar innovación en laboratorio y que es súper cara y de alto nivel. La idea es de que también hay innovación, hay tecnología que está dando vuelta en el mundo y que queremos adoptarla. Y eso vamos a tratar de hacer mucho eso en la primera parte. Hacer transferencia de tecnología. Bueno, y respecto, mira, el mercado de capitales nunca ha sido lo más sexy, digamos, y nunca ha estado en la primera línea de lo que son las propuestas de candidatos, pero siempre ha habido en los programas, siempre ha habido alguna cosa, y ahora más bien ha brillado por su ausencia. ¿Ustedes tienen algo o alguna idea que han conversado respecto a cómo seguir profundizando o internacionalizando, modernizando el sector financiero en Chile? A ver, yo diría que este es un tema, como dices tú, que no es lo más sexy. No es que no sea lo más sexy, básicamente se ha dejado mucho más, como quien dice, al propio desarrollo, ¿ya? Esto lo hemos discutido y por supuesto que frente a otras prioridades no alcanza a tener la prioridad que uno tiene. ¿Por qué? Porque en términos generales, en la medida que uno garantice la mantención de las reglas del juego, mantenga los derechos de propiedad, ¿ya? Que tenga una regulación que sea relativamente conocida, que la CMF siga teniendo cada vez un mayor rol fiscalizador, con los recursos que sean necesarios, y de alguna manera ese rol fiscalizador de la CMF se siga institucionalizando, se siga fortaleciendo, adicionalmente se siga avanzando en todo lo que es el lavado de activos, el conocimiento de la información, de manera de disminuir la informalidad en toda la parte de transacciones financieras. En la medida que vaya, este es un mercado que en términos generales solamente puede tender a mejorar con las innovaciones que van ocurriendo a nivel global, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno lo analiza a nivel de un programa de gobierno, pasa a tener, como quien dice, una prioridad no baja, pero hay otras cosas que son más importantes. Para que esto funcione, tenemos que lograr la institucionalidad, tenemos que asegurar tener una CMF fuerte, tenemos que asegurar de que todo el tema en materia de abusos, tanto a nivel de lo que es la Fiscalía Nacional Económica, lo que es el CERNAC, el derecho de los consumidores, todo ese tipo de cosas lo tenemos que seguir fortaleciendo, ¿ya? Y en la medida que ese tema, como que ese andamiaje esté relativamente sólido, básicamente el mercado de capitales va a funcionar relativamente bien. ¿Qué cosas no hay que hacer? Por ejemplo, encarecer algunas operaciones, como pueden ser las bursátiles, con un tremendo impuesto porque realmente podemos matar esa cuestión, ¿ya? O colocar impuestos especiales, por ejemplo, para ciertos créditos, o de un monto hacia arriba, un impuesto adicional, o aumentar el impuesto timbre estampilla, que recauda alto, pero que te puede afectar eso. Entonces, tenemos que tratar de no meter más, como quien dice, más arena, digamos, al rodamiento, pero en términos generales, la idea nuestra es que el mercado de capitales se siga profundizando, porque es clave para las decisiones de ahorro e inversión, es clave sobre todo para lo que ha significado el ahorro a largo plazo. Y ahí es donde todo el financiamiento inmobiliario, todo el financiamiento, digamos, de lo que está aconteciendo a nivel de proyectos con un plazo un poquito más largo, los institucionales son clave.
Claro. Para hacerse una idea, hagamos el caso que ustedes ganan la elección, Sichel gana la elección, entran al gobierno. En los primeros 2 años, ¿qué cosas tenemos que dar casi por sentadas que van a ocurrir o que ustedes van a tratar con toda, digamos, la energía posible que ocurran lo antes posible? Cosa que los inversionistas, digamos, sepan, mira, ganó Sichel, bueno, tenemos que prepararnos para estas 3, 4 medidas que Patricio Rojas nos dijo, es bien seguro que las vamos a empujar con mucha fuerza. Sí, a ver, mira, yo diría que hay que distinguir cosas en las cuales tú vas a requerir proyectos de ley y en cuáles no, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con pensiones es un tema que se tiene que empezar a discutir del día 1, pero la implementación no va a ser del día 1. Por lo tanto, yo diría que ese es un tema importante que está ahí. Por lo tanto, el tema se va a avanzar y probablemente se va a llegar a algún consenso. Pero la pensión básica quizás sí se puede avanzar. No, porque la pensión básica también depende de ley. ¿Ya? Sí. Ya que es un poco lo buena que pregunta. La pensión básica es a cargo del erario, digamos, del impuesto. Claro, la pensión básica es a cargo del erario, lo va a pagar con fondos generales. Entonces tiene que ir en la ley de presupuesto, digamos. El pilar no contributivo es de ley de presupuesto. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con pensiones va por un carril, digamos, que hay que tirarlo inmediatamente, pero no lo vamos a ver en un contexto cortito tan ahí. ¿Qué cosas podemos hacer, como quien dice, de manera inmediata? La devolución del IVA en alimentos y medicamentos. Ese es un tema que se puede implementar rápidamente, una transferencia directa a las personas. Eso uno. Lo segundo, el apoyo salarial permanente, que es un subsidio de 100.000 pesos para todas aquellas personas que ganan el salario mínimo hacia arriba hasta alrededor de los, más o menos, en los 400.000 pesos ya el subsidio se termina. Por lo tanto, la persona queda por un poquito por encima de los 512.000 pesos y ahí se acaba el subsidio. Eso también es para ayudar a la formalidad, ¿ya? También es un elemento que se puede implementar rápidamente, ¿ya? Todos los temas que tienen que ver con... Hay varias intransferencias que debiéramos esperar que ocurran. Claro, todas esas transferencias que de alguna manera tú las puedes implementar sin materia de ley, yo diría que no van a ser muy rápidas, ¿ya? El tema de pensiones, como te decía, requiere materia de ley, ¿ya? Por lo tanto, ese es un tema que va a estar así. Todo lo que tiene que ver con exenciones, eliminación de exenciones y todo eso, requiere materia de ley. Por lo tanto, también se va a tener que ir en ese lado. Segundo año quizás ya esté... Segundo año va a ser un poco distinto porque todas esas cosas ya van a estar implementadas, digamos. Entonces, ¿qué cosas se pueden avanzar en el primer año? Por ejemplo, hay algunas medidas asociadas a vivienda, ¿ya? Queremos reducir todo lo que tiene que ver con el plazo para entregar vivienda. Hoy día, para una persona que postula un subsidio para tener una vivienda social, en promedio se demora cerca de 9 años en que le entreguen la vivienda, ¿ya? Por lo tanto, eso lo queremos reducir a niveles de 2 o 3 años, ¿ya? ¿Cómo se reduce eso? Se reduce fundamentalmente en un tema de construcción. Queremos que la construcción de las viviendas sea industrializada. ¿Qué significa eso? Que básicamente las viviendas sean construidas, sean como quien dice instaladas, digamos, o sea, se construyen fuera y se instalan, por lo tanto, tienen una construcción más barata. Claro, son prefabricadas, pero hoy día las casas que uno ve prefabricadas son bastante buenas, bonitas y básicamente de mejor calidad. Y por lo tanto, tú hoy día el problema que tienes con las viviendas sociales es que son de una calidad relativamente discutible algunas, ¿ya? Y por lo tanto, de esta manera, uno puede hacer mucho más rápido, la construcción se te reduce básicamente a la mitad en términos de tiempo, ¿ya? Vamos a tener todo un banco de suelo para poder, digamos, implementar rápidamente, empezar a disminuir el déficit de vivienda. Por lo tanto, esos son temas que se pueden hacer con rapidez, ¿ya? Que están. Lo otro que también se puede hacer con rapidez es echar a andar todo el tema de inversión en concesiones. Ese es un tema que también debiese ser con relativa rapidez, porque hoy día ese tema está parado por un tema de estabilidad, por un tema de incertidumbre que hay con respecto al tema. Ahora, también hay que solucionar algunas cosas ahí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mecanismo de conflicto. Hay un mecanismo de conflicto que no ha sido bien manejado y que el Ministerio de las Públicas con las concesiones han estado entrampados. El panel de concesiones no ha sido lo suficientemente facilitador, digamos, de esta situación. Será porque sus medidas no son vinculantes, probablemente habría que repetir, habría que revisar si sus medidas tienen que ser vinculantes para poder acelerar un poco esta situación. Son temas en los cuales uno tiene que avanzar.
pero nosotros estamos conscientes cuando uno dice qué es lo que va a hacer en los primeros 100 días, hay que ver, hay muchas medidas administrativas, pero los grandes proyectos requieren materia de ley. Por lo tanto, mi percepción es que así como en este último gobierno no ha sido factible poder avanzar, mi percepción es de que dado que estamos en un momento crítico, ya no tenemos mucho más tiempo, tenemos que avanzar en pensiones, tenemos que avanzar en salud, ¿ya? Tenemos que avanzar en vivienda, por lo tanto no podemos seguir discutiendo cómo hacer esto, hay que hacerlo. Y por lo tanto yo espero que haya voluntad de todas las partes para poder avanzar. Ojalá. Una pregunta ya más personal, que también se la he preguntado a otras personas. ¿Cómo llegaste hasta Sichel y esta participación tuya? ¿Cómo fue esta llegada hasta ahí? Yo además, de lo que te conozco, nunca participaste mucho en política, pero a lo mejor hace tiempo que no te veo y eso ha ido cambiando, digamos. ¿Cómo llegó Patricio a ver, Rojas, mira, yo te que diría algún que día quizás va a ser el ministro Rojas, y cómo llegó hasta ahí? Sí, no, a ver, yo diría que en otras candidaturas anteriormente sí participé, pero participé en grupo. Nunca con una intención de ir a un gobierno a trabajar o ese tipo de cosas. Por lo tanto, esta vez, ¿cómo aconteció? Bueno, básicamente unos amigos me contactaron para tener una conversación con Sebastián. Y Sebastián me explicó su proyecto antes de que partiera todo esto. Estamos hablando básicamente a principios de año. Y me explicó un poco el proyecto y yo le dije, mira, en la medida que sea un proyecto que sea realizable y que sea responsable, yo no tengo ningún problema en participar, ¿ya? Y por lo tanto yo diría de que ese era un poco lo que yo estaba, es decir, mis ideas políticas básicamente son de centro, ¿ya? Yo básicamente no tengo una posición en ese sentido. Por supuesto que estaba mucho más cerca a la centro-derecha, ¿ya? Pero en términos generales, yo me sentía atraído por participar fundamentalmente porque en el contexto económico sí iba a ser un programa que era realista y fiscalmente responsable. Y frente a eso, y dado el contexto en que está el país y la polarización que se estaba viendo, encontré que era un momento oportuno por mi vida, por donde estoy, de participar. Así. Para poder participar, excelente. Bueno, Pato, te agradezco mucho todo esto, creo que ha sido muy esclarecedor, creo que nos queda súper... no sé si hay algo que te quede en el tintero que quieras... no, se ha dicho todo, yo creo que... Pero se ha dicho... así que yo espero nomás de que nos vaya bien, yo creo que es una buena propuesta, ya... no creo que sea bueno para el país de movernos a una esquina, digamos, en un tipo de propuesta respecto a otra. Yo creo que todo el mundo tiene intenciones de hacer lo mejor para el país, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros hemos logrado formar un equipo bastante grande, es decir, aquí no soy solamente yo, hay varios economistas detrás y tenemos un grupo que de muchas personas y siendo objetivo, y tengo que compararlo, por ejemplo, con las otras candidaturas, hay una diferencia enorme, es decir, hay mucha gente detrás que está, entonces, en ese sentido, creo que es una alternativa que creo que tiene una viabilidad para el país, pero bueno, ojalá la gente lo vea así, pues eso lo va a ver el próximo domingo 21. Bien, o el domingo 21 y después en diciembre. Sí, pero las cosas se van haciendo de a poquito. Es un paso, de a paso. Cada día tiene su afán. Sí. Bien, muchas gracias, Pato. Ya, listo, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos por haber participado hoy día en nuestro webinar y me sumo a los agradecimientos de Igal, Patricio, por darnos esta hora de tu tiempo con esta agenda tan complicada. Y los dejo invitados a revisitar este webinar en nuestro canal de YouTube y seguirnos, como les decía, en nuestra página web www.pacificoresearch.com y también en nuestras redes sociales en LinkedIn. Listo, que estén muy bien. Chao, 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 Ica, chao, Francisca.